Posso fazer a apresentação em portunhol ou é melhor em inglês? Posso falar portunhol devagar ou inglês? Ele fala bem português, ele não fala muito portunhol. Bom, em caso o meu portunhol seja muito ruim, vocês me dizem e passamos a inglês. Tá bem? Tá bem, a pedir para as tradutoras qualquer coisa elas sinalizem, porque temos conosco um Paul mas tem a tradução simultânea. Perfeito, perfeito, Vanessa. Bueno, o que me pidieron foi describir con bastante detalle un trabajo que fue feito por nós este año de una propuesta de limiares de impacto orzamentario, ¿no? Entonces, na presentación voy a describir en forma relativamente detallada, ¿no? O estudo. Só a modo de introdução, não? Os sistemas de saúde enfrentam todos os dias múltiplas decisões, como estas que figuram aqui, incorporar uma vacina, um novo medicamento, um novo programa. Em todos estes casos, bom, em Brasil já tem uma tradição de muitos anos de uma avaliação sistemática, formal das tecnologias para incorporação ao SUS. E são múltiplos fatores, não, os que os países consideram no momento de tomar decisões. A magnitude do benefício clínico, a qualidade da evidência, muitos fatores. Mas tem dois fatores que estão muito vinculados aos aspectos econômicos, a custo-efetividade e os últimos 10 anos o impacto orçamentário também começou a ser um requisito em muitos países e, sobretudo, em Latinoamérica, que tem muitos países que não têm a capacidade de fazer estudos de custo-efetividade. Muitos somente fazem estudos de impacto orçamentário. Así que isto se convirtiu em uma coisa muito importante nos últimos anos. Para a custo-efetividade, há referências para que os pesquisadores ou os decisores juzguen se uma tecnologia é ou não é custo-efectiva, não? No plano de custo-efetividade, se é custo-ahorrativa, a decisão é fácil, mas também a custo-efetividade apresenta dificuldades para a toma de decisão, porque se alguma tecnologia está no quadrante superior direito, implica que é mais efectiva, mas mais custosa. As decisões neste quadrante não são fáciles, porque aqui tem, como esta marcada em verde, esta, que é uma tecnologia que melhora muito a qualidade de vida ou a vida, é muito efectiva e tem um incremento menor nos custos, não é similar que esta outra que está aqui, que tem um pequeno incremento na efetividade e muito aumento nos custos. Não são similares. Por isso, em análisis de custo-efetividade, houve, nos últimos anos, muito desenvolvimento na estimação de umbrales de custo-efetividade, mas também eram necessários, não? Senão, um pesquisador fazia avaliação econômica, obtinha um resultado de custo-efetividade, mas não se podia dizer se isso era ou não era custo-efetivo, não? Se uma referência não se poderia dizer. O nosso equipe tem feito muitos trabalhos nos últimos anos também no limiares de custo-efetividade. O último foi feito com o professor Drummond, com Alfredo Palacios, que está aí presente, que agora ele está na Universidade de York, com meus colegas Federico Gustowski e Sebastián García Martín. Que este estudio propõe uma metodologia para estimar limiares de custo-efetividade em base à evolução esperada da expectativa de vida e dos custos, não? E propõe para a maioria dos países do mundo que tinham informação suficiente, um limiar de custo-efetividade.
vocês, se está interessados en esto, o no Congreso da GATAI en Buenos Aires este año, nós presentamos una actualización da metodología que incorpora también agora as proyecciones de crecimiento do PIB en base a estudios internacionales y que estima valores similares, como vocês pueden ver, na mayoría de los casos por debajo de un PIB, en muchos casos más levemente superiores a los que habíamos estimado até agora. Presentamos los resultados preliminares no AGATAI y espero que esté publicado no inicios do año próximo. Mas, agora voltando para impacto orçamentário, o rol que xoga o impacto orçamentário na toma de decisões ou pode ser levemente diferente do rol que xoga na toma de decisões custo-efectividade. Aqui mostro como un exemplo ao proceso de toma de decisiones nos Países Baixos, mas poderia ser outro país também, não? Só a modo de exemplo. A primeira pergunta é se a tecnologia demonstrou ser efectiva. Si a tecnología demostró ser efectiva, una siguiente pregunta es si es costo efectiva. Y aquí pueden darse dos situaciones, ¿no? Que la tecnología no sea costo efectiva, mas eso no es una decisión directa de no dar cobertura. Aquí tengo una pregunta intermedia, que es si hay argumentos por los cuales el país o el sistema de salud querría dar cobertura, ainda que não seja custo efectivo, não? Isto vocês falaram ayer com Scalfer, com Mike Drummond, com Alfredo, com Paul Reville. Vocês falaram, bueno, dos modificadores da toma de decisão, las que eran en el pasado as reglas da fin da vida, agora a severidade, non há, não? Muitos países têm reglas também para enfermedades ultra raras que consideran que en algunas situaciones, ainda no sea costo efectivo, podría ser cubierto y financiado igual. Mas, si es costo efectivo, no, vamos a que es costo efectivo, también los países consideran, y puede ser que haya motivos para no dar cobertura a algo ainda siendo costo efectivo y que no sea cubierto. Aquí hay muchos factores que pueden influir. Un factor sería que a sociedade considere que es de baixo valor social, ¿no? Es o que acontece con algunas cirugías estéticas, por ejemplo, que pueden ser costo efectivas, o el sildenafil para la disfunción sexual eréctil, o tem algunos ejemplos de intervenciones costo efectivas, mas a sociedade considera que no son de valor social o que no corresponden al sistema de salud y podrían no ser cubiertas. Otros casos pueden ser cuando esa tecnología es efectiva, es costo efectiva, mas agrava a inequidade do sistema, ¿no? Esa también podría ser una razón por la cual un sistema de salud decide no dar cobertura ainda siendo costo efectivo. Mas otro factor que puede influir es su impacto orzamentario, ¿no? Como Alfredo Palacios mencionó ayer, por ejemplo, el caso de las medicinas para hepatitis C, en una situación donde eran efectivas, costo efectivas, más o impacto orzamentario era preocupante. Y también en Latinoamérica aconteceu, por ejemplo, unos años atrás con la vacina de HPV. Ahora la vacina es relativamente accesible, mas nos primeros años a vacina de HPV era muy costosa, era efectiva, era costo efectiva, mas representaba el costo de todo o programa de vacinas de un país en ese momento, ¿no? Entonces, impacto orzamentario es un componente importante de la toma de decisiones. O problema es que ainda no há uma abordagem padronizado, no sé si eso es o término correcto, ¿no? Estandarizado para definir limiares de impacto orzamentario o una regla para definir en qué valor una tecnología terá un alto impacto orzamentario, ¿no? Eso fue a motivación para hacer este trabajo que voy a presentar ahora.
este trabalho foi feito com mis colegas no Instituto, Natalia Espínola, Sebastián García Martí, Federico Gustowski, o professor Drummond da Universidade de York e Federico Rodrigues Cairoli, que trabalha na Europa na avaliação de tecnologias sanitárias. Penso que em 1 ou 2 semanas el paper ya va a estar disponible no Lancet Global Health. E o objetivo do estudio foi, primeiro, identificar todas as reglas, as normas de impacto orçamentário utilizadas por os países. Después, utilizar esta información para proponer categorías de impacto orçamentário. Y, finalmente, calcular cuáles serían esos valores de limiares de impacto orçamentário en diferentes países. A metodologia começou com uma revisão sistemática das publicações. Incluímos todos os artículos que descrevían impactos orçamentários que estuviesen siendo utilizados actualmente. No incluímos estudos de una tecnología individual, ¿no? Solamente estamos interesados por normas que fuesen utilizadas por países o sistemas de salud, ¿no? Para definir impacto orçamentário y tomar medidas en base a esa información. Los estudios individuales fueron todos excluidos. Mas muitas destas políticas são políticas a nível do país ou do sistema de saúde e não estão publicadas na literatura. Então, para reforçar a búsqueda, fizemos 3 surveys en INNATA, que es la red de agencias de avaliación de tecnologías sanitarias a nivel global, que abarca 53 agencias de avaliación de tecnologías en 33 países. Red ECHA, vocês conocen bien, es la red de Latinoamérica, y HTA Asia Link, que es la red de 17 países de Asia y Pacífico. Y ahí conducimos 3 surveys en distintos momentos de tiempo para identificar si había limiares de impacto orçamentário utilizados por los países o sistemas de salud. Bom, o processo foi o processo normal de toda a revisão sistemática para a seleção de artículos. E aqui tem ponto importante para aclarar. Por supuesto, encontramos, ¿no?, muitos limiares de impacto orçamentário utilizados por los países. Mas o problema é que esos limiares não podem ser comparados entre distintos países, porque o limiar tem muita vinculação com o tamanho da população. No es similar un país de 10 millones que un país de 200 millones de habitantes. Y también está vinculado con el gasto en salud per cápita. Entonces, nós precisábamos comparar los limiares en distintos países. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar los limiares de impacto orçamentário. Y ahora voy a mostrar un ejemplo, va a ser más fácil de comprender. Muitos de vocês quizás conocen o impacto orçamentário definido por ONAIS no UK, que era hasta recientemente de 20 millones, ahora se va a actualizar. Mas no Reino Unido, si una tecnología tiene un impacto orçamentário previsto superior a 20 millones de pounds, eso desencadena, ¿no?, toda una serie de medidas para limitar ese impacto orçamentário. Ahora vamos a ver eso más en detalle. Entonces, nós estandarizamos todos los limiares que encontramos en la literatura como gastos incrementales en salud per cápita por millón de habitantes, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, si una intervención no Reino Unido tiene un impacto orçamentário de 20 millones, aquí está dividida por la población del Reino Unido y por el gasto en salud per cápita. Este resultado, 113, significa que no Reino Unido brindar cobertura para esta tecnología
implica un impacto orçamentário equivalente a proveer cobertura adicional a 113 personas cada millón de habitantes. Y esto también es equivalente, matemáticamente es equivalente a la proporción de gasto en salud per cápita del país. Disculpa si esto es un poco complicado, ¿no? Mas es una manera de poder comparar lineares entre países, ¿no? Entonces, otra vez, no Reino Unido, dar cobertura a una tecnología que tiene un impacto orçamentário de 20 millones de libras es equivalente a proveer cobertura a 6.617 personas adicionales. ¿Por qué 6.617? Porque son 113 por millón. En el Reino Unido son 58 millones, así que eso surge de aquí, 58 por 113. Es como una comparativa, como si el país podría elegir, ¿no? Desde el punto de vista de impacto orçamentário, sería similar brindar cobertura para esa nueva tecnología o brindar cobertura a 6.617 personas adicionales. Quizás ahora, a medida que avanzamos, se entiende mejor. Y por favor, si prefieren que fale en inglés, me avisan, por favor. Tá claro, sem problemas. Perfecto. Entonces, también encontramos en la literatura, ahora vamos a ver los ejemplos, que los países utilizaban estos limiares de impacto orçamentário de formas muy diferentes. Entonces, creamos esta clasificación un poco arbitraria, ¿no? Mas para nós será útil para entender. Entonces, muchos países utilizan o limiar de impacto orçamentário solamente como una referencia, no está vinculado a ninguna toma de decisión, solamente es algo que dice, bueno, si está por arriba de este valor, pues está por encima de este valor, podemos decir que el impacto orçamentário es alto, pero no está vinculado con ninguna policy decision. En otros casos, ese limiar de impacto orçamentário estaba vinculado a implicancias no proceso de avaliación. Entonces, muchos países dicen, bueno, si el impacto orçamentário está por encima de este valor, entonces no vamos a requerir información adicional. Por ejemplo, se requiere un estudio de costo-efectividad complementario, ¿no? Modifica el proceso de avaliación, los requisitos del proceso de avaliación. En otros casos, el impacto orçamentário tenía implicancias no proceso de toma de decisión. Por ejemplo, o país dice, well, si esta tecnología tiene un impacto orçamentário por acima do limiar, se requiere aprobación do Ministerio de Economía, por ejemplo. Y finalmente, en otros países, el limiar tiene impacto en la cobertura y una tecnología que está por encima de ese limiar puede implicar que se tomen financial risk mitigation strategies, como pedir descontos, manage entry agreements, limitar a cobertura a una población más pequeña para limitar el impacto orçamentário. Y también acontece que en algunos casos, ahora vamos a ver, los países tienen más de un limiar, ¿no? Entonces puede ser que tengan un limiar que tenga implicancias en la avaliación y tengan otro limiar que tenga implicancias en la cobertura. Bueno, después, analizando a distribución de los limiares, nuestro equipo propuso una categorización de aplicación universal para poder definir si un impacto orçamentário es bajo, moderado, alto o muy alto. Ahora vamos a ver más en detalle. Y finalmente, aplicamos estas categorías de bajo, medio, alto, muy alto impacto orçamentário a todos los países con información no base de datos del Banco Mundial. Ahora voy a mostrar eso más en detalle. Bueno, en la revisión sistemática y con los surveys, no encontramos mucho, ¿no? La verdad es que no son muchos los países que tienen explícitamente definido un limiar de impacto orçamentário. Encontramos información sobre 22 limiares en 11 países.
Esta es a tabla 1 do nosso estudio. Aquí vocês têm o país, qual é o valor do limiar, qual é a entidade no país que está utilizando o limiar, em que ano foi definido, en qué momento el limiar es aplicado, ¿no? Es un impacto orçamentário do primer año, es el impacto orçamentário más alto en los primeros 5, en los primeros 3. Também a nossa revisão, como isto foi parte de um estudio para o Ministério da Saúde da Argentina sobre drogas órfanas, também nós miramos se esse impacto orçamentário aplicava especialmente para enfermedades raras ou ultra raras, se é actualmente utilizado por o governo, cuáles son, esto es lo más importante de todo, ¿no? Las policy o health system implications de superar o limiar. Si había una justificación o metodología mediante la cual o limiar había sido definido y qué tipo de implicancias en la toma de decisión estaban vinculadas a ese limiar. Agora voy a mostrar como un resumen de la tabla, mas quiero ir país por país porque es interesante ver pero solamente voy a mostrar las policy o health system implications, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina tiene un limiar de 153 millones, bueno, esto era hace un año, y en el caso de Argentina, esto es solamente para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es a nivel país. Si una intervenção, uma tecnologia sanitária tem um impacto orçamentário por acima de 153 milhões, é considerada de alto impacto orçamentário e isso implica que poderia ser sujeita a uma avaliação mais profunda antes de ser cubierta. No está muito especificado, mas aqui vocês podem ver que es el type of policy implication número 2, ¿no? Que es esa assessment implication. En Australia tiene un limiar de 20 millones de dólares australianos y las implicancias aquí son que si esa tecnología está por encima de ese umbral, entonces se precisa aprobación de o gobierno federal para incluirla en la cobertura, ¿no? No puede ser solamente el Ministerio de Salud. Estas serían implicancias en el proceso de toma de decisión. Austria tiene un limiar de 10 millones de euros y en este caso Austria especifica, ¿no?, una serie de criterios por los cuales si esa es para medicamentos, ¿no? Si ese medicamento cumple algún de estos criterios, entonces se requiere un proceso más profundo de avaliación y toma de decisión antes de dar cobertura, ¿no? Y uno de estos criterios es un impacto orçamentário por encima de 10 millones. Otro ejemplo es Canadá. Canadá tiene dos, aquí tiene un limiar de 20 a 40 millones de dólares canadienses. Y estos son los limiares que fueron propuestos, esto ahí en el documento de trabajo en Canadá, no es una postura oficial, mas estos son los limiares para determinar que un medicamento tiene un high market impact. Y en este caso también puede ser seleccionado para implementar burden mitigation conditions, ¿no?, como descontos de precio, etc. Y también tiene un limiar muy informal, no es un limiar formal, mas aproximadamente por encima de 50, 60 millones de euros, de dólares canadienses, salvo en aquellas situaciones donde el medicamento realmente satisface una necesidad, por ejemplo, en caso de drogas que son Me Too. Si este medicamento supera este impacto orçamentário, probablemente sea rechazada la cobertura. Después también está el limiar del Reino Unido, son de 20 millones de pounds, que ahora va a modificar a 40 millones de pounds.
En este caso, si ese medicamento, esa intervención o tecnología supera este limiar, también se inician negociaciones con el productor para mitigar impacto, ¿no? Demorar a incorporación, limitar las indicaciones a una población más seleccionada, descontos de precio, etc. En Francia, disculpe, voy así porque puede ser interesante no ver cómo cada país utiliza esto, ¿no? De manera muy diferente. En Francia tiene un limiar de 20 millones y cuando una tecnología supera este limiar, o análisis de costo-efectividad es obligatorio. Pero si el limiar si el impacto orzamentario es menor, podría no ser requerido un análisis de costo-efectividad. También tiene un limiar de 30 millones de euros y en estos casos, si es para una enfermedad órfana, Francia puede considerar que no se precisa como información adicional sobre el beneficio clínico, ¿no? Si tiene aprobación regulatoria y impacto orzamentario es menor de 30 millones de euros, consideran que el beneficio ya está aprobado. Y tiene otro limiar de 50 millones de euros para requerir información adicional sobre impacto orzamentario si un medicamento supera ese valor. Aquí en Alemania, muy similar, para drogas órfanas, si una droga tiene un impacto orzamentario menor a 50 millones de euros, como aprobación regulatoria es suficiente y no se solicita información adicional sobre el beneficio clínico. Voy a saltear, así no leo todos, ¿no? Por ejemplo, en Singapur tiene un limiar de $1 millón de Singapur. Y en estos casos, si el impacto orzamentario es menor, o medicamento es candidato para tener un proceso expedito de no requerir más información y dar aprobación y cobertura. No, Singapur también tiene otro limiar de 2, que en estos casos, si supera este limiar, tiene que ir a un proceso de avaliación más profundo, con más requerimientos, por ejemplo, estudio de costo-efectividad, etc. Y si supera el limiar de 5 millones, se requieren aprobaciones adicionales para poder dar cobertura. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? Todos van más o menos la misma línea, ¿no? De más requisitos no proceso de avaliación o más requisitos no proceso de aprobación o que están señalados aquí como número 4, implica restricciones da cobertura, ¿no? E assim tem muitos exemplos mais. Mas agora o interessante é o que fizemos aqui é, como falei, não se pode comparar, não, os limiares em valores absolutos entre Ucrânia, Estados Unidos, França, porque são países muito diferentes, não? Então, tamanho de população, gasto de saúde per capita, então era preciso estandarizar os limiares. Aqui estão os limiares de cada país estandarizados por gastos per cápita adicionales por millón de habitantes. Entonces, ahora se pueden comparar entre países. Y aquí ustedes pueden ver que los valores parecían ser muy diferentes, mas cuando son estandarizados, ven que muchos están entre 100 y 200, o valor entre 100 y 200. Y también ustedes pueden ver que existe una cierta correlación en implicancias más leves. La implicancia número 1 significaba que no tenía explicancias en la toma de decisión, na avaliación, ¿no? Era simplemente una categorización. Y 3 y 4 implica que superar, estar por encima del limiar, tiene implicancias en la cobertura o en el proceso de toma de decisión. Entonces, tiene una correlación de limiares más altos están vinculados a consecuencias más graves.
Estos son todos os mismos limiares que estaban na tabla 1, mas agora ordenados de mais baixo a mais alto e estandarizados. ¿No? Entonces, en base a esta información, y aquí es una clasificación totalmente arbitraria, ¿no? Nós definimos o recomendamos que pode ser uma boa guia ou aproximação definir baixo impacto orçamentário com valores debaixo da 50. Esto implica, como falei antes, es matemáticamente similar, ¿no? O impacto de gastos incrementais por millón de habitantes es equivalente a la fracción del gasto en salud total, ¿no? En este caso es 0,005% do gastos totales de saúde do país o sistema de saúde. Definir o impacto orzamentario moderado cuando está entre 50 y 100, alto cuando está entre 100 y 200 y muy alto cuando es mayor a 200. Ahora voy a mostrar un poco más de esto. Entonces, ustedes ven que aquí está mostrada, ¿no? esta categorización y esta es una forma de validación, ¿no? Si ustedes quieren da proposta, ¿no? Que hay una relación entre limiares más bajos y consecuencias menos graves. Y aquí ustedes ven, esta es a tabla 4 do manuscrito, que hay una correlación. Por ejemplo, esto es analizando los 22 limiares que nos encontramos en la literatura, ¿no? Aquellos limiares que caen en la categoría de bajo impacto, acuerdo con nuestra propuesta, todos están en la categoría 1, que son las consecuencias menos graves, solamente a recomendación. En cambio, aquellos limiares encontrados en la literatura que caen, que están dentro de la categoría muy alto impacto orzamentario, a mayoría, 80%, están vinculados a tipo 3, tipo 4, que son las consecuencias más graves de limitación de cobertura o mayores exigencias no proceso de toma de decisión. Esto solamente a modo de validación indirecta, no tenemos solamente eso. Entonces, finalmente, ¿cuál podría ser la aplicación, ¿no? de esto aquí? No, finalmente también lo que hicimos fue esta recomendación de estos limiares de 50, 100, 200 propuestos fue trasladarlo a los valores dos países. Aquí coloqué un ejemplo para Brasil, ¿no? Por ejemplo, si nós queremos saber cuánto sería en Brasil esta categoría que va de 100 a 200 en Brasil, conociendo, ¿no? O gasto en salud per cápita de Brasil, son datos aproximados, ¿no? Y a población de Brasil, entonces en ambos casos sabríamos que si una tecnología tuviese un impacto orzamentario entre 107 millones de reales y 215 millones de reales, sería clasificada como de alto impacto orzamentario. Y aquí está como fue feito. Bueno, y también el manuscrito presenta el impacto orzamentario. Tiene información para todos los países en la tabla suplementaria y para una selección de países en el manuscrito principal. Vemos aquí que para Brasil, es lo que hablábamos antes, ¿no? Sería considerado de bajo impacto orzamentario una tecnología con un impacto menor a 10 millones de reales a nivel país, ¿no? Impacto moderado entre 10 y 21 millones, alto entre 21 y 43, y estos son dólares, disculpa, no son millones de reales, disculpa, estos son, todos esos valores están en millones de dólares, y alto impacto orzamentario por arriba de 43 millones de dólares. ¿Cuál podría ser la aplicación de esta metodología? Bueno, por ejemplo, aquí, ¿no? Supongamos que los pesquisadores en Brasil realizan un análisis de impacto orzamentario de un nuevo medicamento y los resultados mostraron que este medicamento proyecta tener un impacto orzamentario
nos próximos 5 años, un impacto orçamentário máximo no año 4, por ejemplo, de 250 milhões. Bom, essa é uma informação, mas os pesquisadores hoje não têm um parâmetro, uma guia para dizer se isso é alto ou não. Então, se poderia utilizar a metodologia proposta por nós, con o dato da populación total de Brasil e gasto en saúde per cápita, eso permite estandarizar este valor de 250 milhões a gastos incrementais per milhão de habitantes, que daría 233, y acuerdo con nuestra clasificación, por acima de 200, eso es muy alto impacto orçamentário. Entonces, los pesquisadores podrían decir que de acordo com a classificação, o resultado deles mostra que o impacto orçamentário pode ser classificado como muito alto impacto orçamentário. É uma maneira de utilizar um linguagem comum que pode permitir comparar análises de impacto orçamentário também entre diferentes países. A outra aplicação também pode ser, os países podem tomar esta referência e estabelecer as suas próprias reglas de toma de decisão, ¿no? Este es el caso de Ruanda, que Ruanda está revisando todo o paquete de cobertura, tem que definir como de novo, ¿no? Un paquete de, no sé cómo se fala en portugués, un paquete de cobertura, un Health Benefit Package. Mas não tem capacidade para fazer uma análise em profundidade de todas as intervenções. Então, eles estão utilizando a nossa proposta, para recomendar que aquelas intervenções que tenham que sean de impacto moderado, sean de impacto orçamentário moderado ou baixo, fazer somente uma revisão rápida da literatura, não? Y aquellas que tengan que se estime que tienen un impacto orçamentário alto o muy alto, antes de ser incluidas no Health Benefit Package, deben ser sometidas a una Full HTA, quizás también incluyendo análisis de costo-efectividad de otra forma. Sería como una... en este caso, o impacto orçamentário afecta o processo de avaliação da tecnologia, não? A avaliação não é similar. A avaliação aqui é mais exigente se o impacto orçamentário é alto, porque requer mais informação. Vimos que muitos países também utilizam assim, mas outros países podem utilizar para dizer, não, se o impacto orçamentário está por acima de certo limiar, a autorização tem que ser feita por o governo federal, por o Ministério da Economia, ou se requer uma decisão adicional. Ou também um país pode decidir que o limiar é utilizado para afetar a decisão de cobertura e que, se está por acima de certo limiar, isso pode poner em marcha mitigation strategies para reduzir, para mitigar o risco, não? Eso también sería otra aplicación a nivel de estudios individuales como una referencia, o también a nivel de país o sistema de salud para influir no proceso de toma de decisión. Por supuesto, o estudio tem muitas limitações, sobretudo porque, eu não mostrei, mas nós, para cada limiar encontrado, buscamos quais eram as justificações metodológicas utilizadas por os países ou por sistemas de saúde para definir esse umbral. Não encontramos, na maioria dos casos. São valores definidos arbitrariamente, não? A Alemanha diz 50 milhões, mas não tem um processo mediante o qual esse valor foi definido, não? Essa é uma limitação importante. Nós estamos mostrando unicamente qual é a prática atual no grupo limitado de países, na maioria dos casos, com limiares que afetam, sobretudo, medicamentos, e a maioria em países de altos ingressos, não? Se bem a estandarização que foi feita por nós permite, em teoria, adaptar esses limiares também a países de médios ou baixos ingressos, também é uma limitação.
Bueno, esas son as conclusões principais é que, bueno, oferece uma primeira guia, não é uma coisa normativa o que nós proponemos. Cada país tem que analisar a sua situação em particular, não? A vantagem disto é que permite ter como uma orientação válida em muitos países e tem uma linguagem comum para definir impacto orçamentário entre distintos países. Bom, finalmente eu recebi, não, a proposta de vocês, mas acho que a ideia é discutir agora, não, na parte de discussão, Marisa, eu acho que será essa ideia, não, onde vocês aqui, bueno, discutem qual seria a aplicação em Brasil deste limiar e também se poderia ter implicâncias. Eu gostaria de fazer aqui uma aclaração, não? Nós classificamos as implicações na toma de decisão em 4 categorias. Aqui, apenas referência, implicações para avaliação, implicações para toma de decisão e implicações para decisão de cobertura. Mas estas 4 categorias não estão vinculadas com as categorias de impacto orçamentário, não? São duas coisas diferentes. Poderia ser que Brasil considere que corresponde, não? Que tem uma vinculação, mas não foi nossa intenção, nosso estudo, estabelecer esta vinculação, não? Somente queria aclarar isso. Bom, e aqui finaliza a minha apresentação, Marisa e colegas aí no Brasil. Obrigada, André. Só lembrando que vocês podem enviar perguntas pelo QR Code depois da apresentação da Vânia. O Ivan vai passar as perguntas. Ivan. Obrigado, André. Já temos perguntas aqui. Eu mesmo tenho algumas para aproveitar a sua presença e expandir essa discussão.